Bitcoin en Binance rompió con fuerza el nivel de los $104.000 sobre el inicio de la sesión asiática del día de ayer, dando una primera idea de por ir hacia los 110.000. Es decir, veníamos sobre la línea del triángulo alcista y finalmente rompe con fuerza los 104.000. Miren dónde se detuvo, hay una pequeña toma de beneficios. Los datos de bajada de interés en Europa aliviaron las tensiones en el mercado, dando rienda libre para muchos con miras al rally de Navidad. Pero, como nosotros tenemos una estrategia, les propongo que revisemos juntos nuestro plan de trading. Hola a todos y bienvenidos a mi análisis diario de Bitcoin. Hoy es 16 de diciembre de 2024 y yo soy WolfATH. Comencemos este análisis desde la temporalidad semanal. Aquí en temporalidad semanal tenemos que Bitcoin se recorrió todavía un espacio más, estuvo muy lateral en los últimos días, se recorre un espacio más para romper hacia arriba los 104.088 y finalmente iniciar la semana en verde por encima de los 105.000. Teníamos marcado un próximo objetivo alcista en los 110.000, fíjense por dónde está ese objetivo, pero también tenemos algunas cuestiones pendientes que revisar para la semana. Iremos viendo todas una por una, día por día. Mientras, recordemos que estamos bastante lejos de la media de 10 periodos y que cada vez que nos alejamos mucho del precio, tendemos a buscar nuevamente esa media móvil. Lo mismo pasa con las otras más lentas, la de 50, la de 100 y la de 200. Por ahora tenemos al estocástico RSI en la zona de sobrecomprado, claramente acomodado allí. El RSI también está en la zona de máximos, igual que la media de referencia. Esto está marcando que estamos con el precio en zona de exigida sobrecompra, es decir, que se vienen haciendo máximos cada vez más seguidos, pero que la distancia entre máximos es cada vez más pequeña. Y en cuanto al MACD, lo tenemos lateral, cortando la distancia a la media de referencia. Lo vemos también en el histograma, que en principio se marcó algo lateral, pero después empezó claramente a dibujar barras más pequeñas. Para tener más pistas, vamos a ir a temporalidad diaria. Seguro que allí nos aclarará un poco más. Aquí en temporalidad diaria se viene dando el dibujo que de día por día venimos analizando desde hace ya un tiempo largo. Fíjense que cuando teníamos este máximo, habíamos dicho que el precio debía romper claramente al alza como para volver a pensar en el rally de Navidad. Le costó mucho tiempo formar una base como para impulsarse nuevamente al alza, cosa que hizo y finalmente corrigió en el mismo día. Fíjense, si recuerdan unos días atrás, la volatilidad que se generó, dando paso a el ingreso de nuevos inversores dadas las compras que se dieron en esta zona. Recuerden que hay mucha gente que está esperando el rally de Navidad, pero hay muchos otros inversores que ya se retiraron del mercado en los 100.000. Era un objetivo de medio y largo plazo y se retiraron. Ahora quedan con mucho menos patrimonio aquellos que están queriendo aprovechar esta volatilidad de máximos superiores, pero con menos capital que el que había para sostener al precio. Ojo con eso, porque si empiezan las ventas no va a haber tanto soporte para la recompra. Una vez que pasamos los 100.000, entonces estuvimos dando vuelta entre los 99.000 y los 101.000, lateralizando en esa zona hasta que finalmente perdimos para venir a configurar un nuevo piso para este triángulo que se venía formando también. Habíamos tocado la zona de los 94.000 en la segunda ocasión, formamos un piso allí y nos volvimos a desplegar hacia los 101.000. Lateralizamos en esta zona y habíamos mencionado que debíamos romper este techo para venir a alcanzar los 110.000 y teníamos dos posibilidades: o lo rompíamos al alza o lo rompíamos a la baja para venir a buscar los 90.000. En cualquier caso, siempre había $10.000 de diferencia, 110.000 o 90.000 desde los 100.000.
finalmente, sobre el final de la jornada de ayer, inicio de la jornada asiática, se da mucha fuerza, mucha compra, que rompe los 104.000 y se va hacia los 106.000 dólares. Hay luego una pequeña toma de beneficios, no lo suficiente como para dejarnos en rojo, nos mantenemos en verde, pero con una mecha importante por arriba. ¿Qué tenemos que revisar en esta zona? Bueno, hay una zona de confirmación para el dibujo que debe darse sobre el techo de este triángulo. Te voy a dar más detalles cuando estemos en temporalidad de 4 horas, pero mientras tanto lo que tenemos que vigilar de acá a la mitad de la semana, y te voy a decir por qué la mitad de la semana, es que no perdamos esta zona. Acuérdense que estamos hablando ya de zona de máximos, porque en temporalidad semanal los indicadores están agotados al alza. Tenemos, fíjense, la distancia que hay a la media de 50 periodos que se encuentra en los 90.000 dólares. Y, como siempre, cuando nos alejamos mucho de la media de 10, buscamos la media de 10. Y cuando nos alejamos mucho de la media de 50, volvemos a la media de 50. Atentos con eso, porque quiere decir que no nos vamos a ir de acá rápidamente hasta los 200.000, sino que por el contrario, habrá mejores zonas de compra. Mientras tenemos al estocástico RSI en la zona de sobrecomprado, la medida de referencia también está por entrar allí. El RSI había saltado con algo de fuerza por encima de la media de referencia, no logra llegar hasta máximos, por ahora está en los 72 puntos aproximadamente, pero la media de referencia comienza a inclinarse al alza. Lo que quiero que notes aquí, en temporalidad diaria también, es la divergencia que se va marcando en el RSI. Los máximos en precios se van haciendo cada vez más grandes, pero los máximos en el RSI son cada vez menores. ¿Y esto qué nos dice? Que hay agotamiento del precio, es decir, que hay menor cantidad de operaciones, menor fuerza para el precio. Atentos, porque ante eventuales liquidaciones no habrá lo suficiente como para soportar al precio, como sucede en los picos de mercado. Lo mismo pasa con el MACD, que había lateralizado hasta que finalmente cortó al alza a la media de referencia, pero fíjense que la divergencia respecto de los máximos anteriores también se nota aquí. Pasemos a 4 horas. Quiero mostrarte los detalles para atender para el día de hoy. Aquí en 4 horas tenemos que durante el fin de semana estuvimos lateralizando alrededor de los 101.000 dólares. Intentamos rebasar los 102 en varias ocasiones, no lo logramos, hasta que finalmente sobre el fin de la jornada de ayer, inicio de la sesión asiática, comenzó a entrar más liquidez que nos lleva claramente con unas cuantas velas verdes hacia los 106.000. Ahora observen el poder de estas velas verdes, son pequeñitas pero continuadas. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que hay compras de personas comunes, traders como tú o como yo, y no de instituciones que son las que marcan las subidas estas, ¿ves? Como envolventes alcistas de mucho poder. En cambio son todas pequeñas compras que han dado en superar el máximo. Ahora, como estamos en máximos y somos los pequeños los que estamos superando allí, una eventual liquidación de alguien que tenga unos cuantos Bitcoin formará velas rojas grandes que van a recorrer mucho espacio hacia abajo. Por eso es que hay que estar tan atentos en máximos para no quedar prendido de operaciones que nos terminan dando muchas pérdidas y que al final nos den vuelta respecto de las ganancias que hemos obtenido durante todo este tramo. Tenemos las medias móviles ordenadas al alza, la de 10, la de 50, la de 100 y la de 200. Como siempre menciono, ojo cuando están ordenadas, porque el próximo paso es venir a buscar las medias más lentas. Estamos por encima de la de 10, vamos a venir a buscar la de 10 y luego la de 50. Y lo mismo pasará con la de 100 y la de 200. En principio la de 50, así que atentos con el piso de este triángulo que tenemos marcado y el techo de este triángulo. Es decir, de aquí al 18, que es día miércoles, donde se darán las noticias sobre la tasa de interés de la Fed, y si el dato es positivo,
tendremos entonces un crecimiento hacia valores superiores. Pero si el dato es negativo, entonces veremos perforar estos niveles. Mientras tanto, lo normal es que aquí forme un piso que debe darse sobre el techo del triángulo, que es esta línea sobre los 101.000, casi 102.000. Si se da sobre esta zona, entonces podemos estar pensando que continuaremos con miras al rally de Navidad, que ya nos falta muy poquito. Si ven en jornadas, nos quedan pocas jornadas para la Navidad. En cambio, si las noticias son malas, veremos caer sobre el piso del triángulo. Pero ojo a la perforación, porque también es la media de 100 periodos. Entonces, si así se da una perforación del triángulo, vendremos a buscar la media de 200 y allí habrá que reconfigurar nuestro plan con miras al corto plazo. En el medio plazo sabemos que Bitcoin es alcista, pero en el corto plazo es donde nosotros podemos aprovechar para ganar mayores unidades. Mientras tanto, el estocástico RSI se da la vuelta desde la zona de máximos, aunque no deja la zona de sobrecomprado. El RSI corta a la baja la media de referencia. La media de referencia ya está en la zona de máximos. Y en cuanto al MACD, lo tenemos por encima de la media de referencia y por encima de 0. Bueno, fíjense lo que sucede entre todos los indicadores. Todos los indicadores están agotados al alza. Entonces, para tomar algo de oxígeno es necesario venir a buscar la zona de más abajo, sea la del medio o la de sobrevendido. Lo mismo va a pasar con el RSI. Entonces, atentos con que eso no signifique la perforación de estos niveles que les acabo de mencionar. Con esto dicho, pasemos a TradingView. Vamos a ver los niveles intradiarios para la negociación de hoy. Aquí en TradingView tenemos que la negociación de ayer nos deja un mínimo en los 101.237, que se da a principio de la jornada, y un máximo en los 105.250, que se da sobre el fin de la jornada. Fíjense cómo luego hacemos el cambio de día un poco más abajo, sobre los 104.463. Desde allí nos impulsamos fuertemente al alza para buscar el primer nivel intradiario en los 106.030, y luego volvemos a apoyarnos sobre el eje de las operaciones del día. Por cómo va la negociación, y a pesar de que nos queda un horario de negociación fuerte, que es el de Estados Unidos, entre las 9 y las 13 de Argentina, lo que más parece probable es que venga a cortar hacia abajo, hacia el primer nivel intradiario en los 102.897 y los 101.330. Yo creo que va a lateralizar en estos días, con miras a el miércoles 18, para ver qué sucede con las tasas de interés. Lateralizar entre una tendencia lateral y algo de corrección, porque estamos en zona de máximos y hay que tomar algo de espacio para luego impulsarse al alza. Si las noticias son buenas y estamos comprando sobre los 102.000 o los 101.000, entonces habrá mayores ganancias si nos vamos hacia los 110.000. Pero si las noticias son malas, entonces ya el mercado estará predispuesto para una corrección mayor. En principio, el primer nivel intradiario ya se logró. Es difícil pensar que desde aquí se va a impulsar hacia nuevamente el primer y el segundo nivel. Yo creo que más que eso habrá toma de beneficios hacia el primer nivel hacia abajo, entonces 102.897 y eventualmente hasta los 101.330, con miras a el eje de las operaciones del día en 104.463. Atentos entonces, operaciones laterales para estas jornadas, la de hoy lunes y tal vez la de mañana, pero mañana lo revisaremos con mayores datos. Dicho eso, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Pongamos las cosas en perspectiva. Los últimos datos acerca de la economía de Estados Unidos debilitan la imagen de Bitcoin en el medio plazo, pero, por ahora, el interés del inversor está puesto en el rally de Navidad. Días atrás revisamos las previsiones al alza de la inflación como consecuencia de la posición de Trump a favor de mayores aranceles si es que se ejecuta su plan. Por lo pronto, la espera se encuentra puesta en el miércoles 18, si lo marcamos en el tiempo, son 2 velas más a partir de aquí, y en la bajada de tipos de interés de la Fed.
si se confirma. Ojo si no es así. Por ahora rompimos al alza el triángulo que une mínimos y máximos de la cotización. Los mínimos están aquí, los máximos son estos de aquí, con dos objetivos, tanto por la parte de arriba en los 110.000 como por la parte de abajo en los 90.000. Por supuesto, valoraremos que el precio respete la línea de los 90.000. Se las voy a marcar, vamos a checar un poquito el gráfico para que lo puedan ver con mayor precisión. La línea de los 90.000, estamos hablando de muy cerquita de la media de 50 periodos en caso de corrección. Esto es siempre con el corto plazo. Es decir, si llegara en una corrección a cortar nuestra línea de tendencia del triángulo, estaríamos hablando ya de una corrección importante porque estamos hablando del 10% para llegar hasta los 90.000, pero todavía podríamos pensar que sobre los primeros días del año que viene podríamos volver a la alza fuertemente. Ahora, si eso no es así y no respeta la línea de los 90.000, pues entonces los valores están bastante por debajo de estos niveles. Si recuerdan de análisis anteriores, la búsqueda de la media de 100 periodos se daría sobre los $77.000 aproximadamente. La caída es importante en ese caso, así que atentos con respetar. Primero, la línea del triángulo, que en este momento se encuentra sobre los 100.000. El techo en los 101.000, la línea del triángulo en los 100.000. Si corta a la baja, entonces lo más probable es venir a buscar los 90.000. Y allí deberíamos respetar ese valor. Si ese valor no es respetado, entonces la corrección a valores inferiores se dará precipitadamente. Veremos cómo se comporta el mercado a medida que nos acerquemos al miércoles. Y recuerda, esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción y lo comparto contigo. Gracias por acompañarme cada día en el canal. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Además, en las redes sociales de WolfATH puedes seguir el desarrollo de la actividad diaria del canal. No olvides pasar por allí y darle al botón seguir. Por último, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Y comparte con tus amigos si crees que este contenido les será de utilidad. Nos encontramos mañana. Buen negocio y buena jornada.